Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy vuelvo una vez más a esa sección de mi canal, Mundo Editorial, que quizá no tiene muchos seguidores, no tiene muchas vistas, pero que a mí me parece no solo muy interesante, sino también imprescindible para cualquiera de los que les interese el mundo editorial e incluso los lectores. Bueno, esto es una redundancia, que le interese el mundo editorial, por supuesto que le va a gustar el mundo editorial, pero para todos los lectores y para todos los autores que no saben cómo funciona ese mundo. En fin, que antes de entrar en el vídeo y como siempre, dentro cabecera. Bien, como habréis podido comprobar con la miniatura de este vídeo, lo que quiero hablar hoy es de la preventa. Pero antes de meterme en materia, quisiera deciros que lo que me ha dado esta idea es una polémica que ha sucedido la semana pasada acerca de un libro, creo que es Alas de Hierro, no sé el autor o la autora porque no me he sumergido del todo, pero sí lo he vivido a cierta distancia porque es imposible que no me llegase nada de esto a través de redes sociales porque se ha liado bastante teniendo en cuenta que Planeta la ha liado un poco con la preventa, aunque no es la misma preventa de la que os voy a hablar yo, luego os lo explico, de la edición especial y de la edición de esta obra en concreto. Y yo he decidido aclarar un poco qué es esto de la preventa después de ver el vídeo de Kurenai, de No Todo es Fantasía, en el que habla de esta polémica en concreto, de qué es lo que ha sucedido, de qué es lo que se ha hecho mal, de qué es lo que se podría haber hecho bien. En fin, es un vídeo súper completo que os recomiendo que vayáis a ver si es que tenéis curiosidad y si queréis aclarar qué es lo que ha sucedido con este tema. Yo me voy a concentrar, por otro lado, en lo que es la preventa desde la perspectiva de las editoriales y, por tanto, en qué es esa herramienta. Dejadme deciros lo que digo siempre, y es que el negocio editorial está caracterizado especialmente por el riesgo y en dos vertientes principalmente. Por un lado, el riesgo que tienen al invertir en unos contenidos que no saben si van a funcionar o no van a funcionar. Es decir, como su negocio está basado en los libros y no en tornillos o en algo mucho más material, que es más fácil y más mensurable a la hora de acertar qué es lo que tienes que hacer el año que viene para conseguir más beneficios, pues el margen de riesgo que tienen es mucho mayor. Tienen herramientas, por supuesto, para reducir este riesgo, de las que he hablado largo y tendido en otros vídeos, pero que os voy a comentar un par. Para empezar, asegurarse que lo que van a publicar va a ser vendido. Y esto lo hacen, por ejemplo, aprovechando los libros de influencers, de figuras públicas, de gente que tiene multitud de seguidores y que saben que van a vender un tanto por ciento suficiente para justificar una tirada y sacar beneficios. Esto por un lado, por ejemplo, pero también tiene otra herramienta que es la segmentación, que ya tengo un libro también en la sección Mundo Editorial que os dejaré por ahí abajo, por si queréis echarle un vistazo, que me parece mucho más interesante y mucho más orwelliano en cuanto a Gran Hermano y a la utilización de las redes sociales para recabar información sobre los lectores y saber qué es lo que les puede gustar o no para atinar muchísimo más el tiro. Eso es la cuestión de los contenidos, que por supuesto tiene un montón de derivadas negativas que acaban pues consiguiendo que los contenidos acaben siendo un poco lo último que importa. Cosa que a mí, pues por supuesto, es una crítica que siempre le hago a este tipo de sistema. Pero por otro lado, también tiene algo que es de caudal importancia para el sector, que es la prerrogativa que tienen las librerías de devolver ejemplares que no se hayan vendido. Es decir, si un librero durante X tiempo se le queda en la librería algún ejemplar que no ha podido vender, tiene la prerrogativa de devolvérselo a la editorial y es la editorial la que absorberá esa devolución como una pérdida o como un gasto constante. ¿Por qué? Porque si se queda en el almacén va a estar ocupando espacio de alquiler, de manutención, bueno, manutención, entenderme, limpiar polvo y estas cosas, e incluso tener que hacer campañas posteriormente de libros de fondo en los que tienen que sacar del almacén e intentar conseguir colocarlos en librerías. Así que una de las herramientas que intentan utilizar constantemente las editoriales es ajustar al máximo la tirada para colocar en las librerías, en el momento de la publicación del libro, los máximos ejemplares posibles para que luego no se lo devuelvan. Porque si ya no consiguen colocar en las librerías esos ejemplares, pues ya es mucho más difícil que luego consigan venderlos. Así que van a intentar reducir la tirada
o ajustar la tirada al máximo a través de esta herramienta de la que os hablaba antes, que es la preventa. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, las grandes editoriales tienen sus recursos propios porque tienen distribuidoras propias y tienen red comercial propia, pero las pequeñas editoriales tienen distribuidoras subcontratadas, como podría ser Las Punchas, por ejemplo, aquí en Barcelona, o Logista mismo, que es la distribuidora de Planeta, que ofrece esos servicios a otras editoriales y que tienen eso, pues una red comercial y que se dedican con antelación suficiente antes de que se imprima el libro a pasar por todos los puntos de venta, por todas las librerías, para preguntarle a los libreros con todos los materiales que han desarrollado, ya sea la campaña de marketing, en el caso de que tengan campaña de marketing, ya sea con los textos de catálogo, ya sea a través de Dilbe. Dilbe es una plataforma de internet que pretende dar información a los profesionales del sector sobre las novedades y los libros que se van publicando cada año, y pide que haya una antelación de unos 3 meses para colgar eso, y que eso me refiero a toda la información sobre los libros, desde la sinopsis, pasando por los detalles técnicos, pasando por autor, pasando por todo lo que la editorial quiera darles, es decir, incluso etiquetas para que puedan encontrarlo mejor a través de internet, etcétera, etcétera, y así los libreros tengan acceso a esa información, ya os digo, con 3 meses por lo menos de antelación, y puedan ajustar sus pedidos lo máximo posible para decirle a la editorial posteriormente cuántos ejemplares quieren. Una vez la red comercial, tanto de las distribuidoras contratadas como de las distribuidoras de las propias editoriales, han hecho ese trabajo, le dan esa información al departamento editorial o de producción, el que se encargue de eso, y ajustan la tirada según esos pedidos, para evitar que se impriman demasiados ejemplares y por tanto se les quede fuera de las estanterías un montón de libros que se quedarían en el almacén y que ya ni siquiera pasarían por esa cosa tan horrible que es la devolución, y que es una especie de primera condena contra el libro. Así que si tú ajustas la tirada al máximo con esta preventa, con esta herramienta que no es más que una previsión de los libreros de lo que van a vender según la información que la propia editorial les da sobre las novedades que tiene, pues te evitas que haya luego una devolución o que incluso ni siquiera pongan los libros en los estantes. Esta es la preventa, la herramienta que utilizan actualmente las editoriales para ajustar la tirada. ¿Qué pasa? Que con las redes sociales, con las plataformas de venta como Amazon o como las de Casa del Libro o como las de las grandes superficies que ya se puede vender a través de ellas, ya sea Fnac, Corte Inglés, Casa del Libro, etcétera, etcétera, también ofrecen una preventa para el propio lector que puede reservar con X meses de antelación los libros. Y entonces eso se suma a la propia preventa que tienen las editoriales de todas las librerías o de las pequeñas librerías que quizá no tienen esa página web donde se puede hacer la preventa, pero que también han podido dar esos datos porque le ha venido algún lector muy interesado en un libro y le ha pedido que le reserve un ejemplar para cuando salga. Así pues, cuando recogen todos estos datos, ajustan la tirada y en principio tendría que estar todo bien colocadito. Pero hay una gran diferencia entre la preventa de los libreros, esa herramienta que os estoy hablando hasta ahora, y la preventa que puedan hacer las superficies, las grandes superficies, a través de sus páginas web. Porque en principio los lectores que atienden a esa preventa están comprando el ejemplar ya. La diferencia es que los libreros también están haciendo una previsión de lo que van a vender. Así que la gran diferencia entre la preventa que utilizan normalmente las editoriales y las grandes superficies que ponen a la venta el libro antes de que salga es que si el lector atiende a la preventa de la gran superficie, el ejemplar ya está vendido. Ya es algo que es seguro que se va a llevar a su casa en el momento en el que se publique ese libro. Por tanto, aquí no hay pérdida ni hay riesgo, porque es un poco como lo de print on demand, lo de la impresión bajo demanda, es decir, lo que hace Amazon, y que es que no imprime un ejemplar hasta que alguien ha comprado ese libro y por tanto es imposible que haya una devolución, y si la hay, la absorbe la propia Amazon, ya sea porque estaba roto el ejemplar o porque tiene una serie de ventajas para con su consumidor, para con su comprador, pero no lo absorbe la editorial. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido con esta polémica del libro este Alas de Hierro y del vídeo al que os emplazaba de Kurenai, No todo es fantasía, que por supuesto lo explica muy bien y es muy esclarecedor? Básicamente que a Planeta le ha podido lo de siempre, la avaricia, el querer vender lo máximo posible y minimizar los gastos y hacer las cosas pues en plan triquiñuela, básicamente. Porque si estás desarrollando unas herramientas para ajustar lo máximo la tirada, pero al final solo estás abasteciendo a las grandes librerías o a las grandes superficies y estás pasando de las pequeñas dando un mal servicio porque no has querido gastarte más o porque has visto que te ha desbordado completamente toda la
el hype que se ha creado con este libro, bueno, pues es que lo has hecho mal. De cualquier manera, yo quiero que os quedéis con que la preventa no es más que una herramienta de las editoriales para ajustar la tirada y minimizar el riesgo de que le devuelvan ejemplares y se los tenga que comer con patatas. Ya está. Es solo eso. Pero bueno, que siempre hay intereses por ahí en medio y sobre todo en las distribuidoras subcontratadas que siempre querrán hacer más negocio con los libros que saben que va a funcionar. Y por tanto darán más salida a unas editoriales que a otras, y a las editoriales pequeñas les costará muchísimo que una distribuidora o sus comerciales vendan bien sus libros a las librerías para que les den un buen feedback de cuántos libros quieren. En fin, que es un mundo muy interesante, muy complicado, que no está exento del politiqueo que suele haber por todos lados y que también está con el virus inoculado de la avaricia y del capitalismo en que vivimos. Y no quería acabar el vídeo así, pero bueno, es lo que hay, ¿qué os voy a decir? En fin, que aquí lo dejo, que os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!